Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis. El día de hoy actualizaremos la predicción del precio de Yearn Finance, de la criptomoneda Giphy Coin. Y bueno amigos, si os acordáis del último análisis, lo dejamos en este canal alcista. Y pues amigos, después del triángulo el precio ha ido hacia abajo y tenemos este rango lateral que también hemos podido apreciar en la criptomoneda anterior, que la hemos podido apreciar en VeChain. Os recomiendo que veáis el análisis y pues tenemos este rango lateral ahora mismo, amigos. Muchísima indecisión, ya que después de anunciar los tipos de intereses y como he comentado en los vídeos anteriores, pues por el tema de los conflictos, pues el mercado está un poco indeciso, más que nada los inversores, ya que el mercado ya tiene muy claro lo que va a hacer y quien tiene información privilegiada, pues ya ha comprado o ha vendido sus criptomonedas. Así que amigos, veremos que hay un impulso después de las malas noticias que, como os he comentado, pues muchas veces sucede de cuando hay buenas noticias el mercado baja, que lo comenté en un vídeo respecto al oro, que esto pasó pues en principios de 2020. Y pues eso sucede muchísimo amigos, así que vamos a ver un poco cómo va evolucionando el precio. Quería comentaros algo más respecto a esto, pero se me ha olvidado. Si me acuerdo ya os lo comento. Así que bueno, tenemos una criptomoneda muy lateral, como hemos apreciado, se mueve entre este rango. Este rango es muy importante. Podemos ver que el precio está rebotando en la parte inferior de esta zona. Y que amigos, veremos qué decide hacer el precio, ya que a la vez pues está formando esta zona de acumulación o de distribución, que lo conocemos como un triángulo. Tenemos bastante volumen en esta vela de aquí, aunque no supera pues los mínimos anteriores. Por lo tanto, podría ser algún tipo de cambio de tendencia. Tendríamos que ir viendo, observando el precio. De momento, pues tenemos mucha indecisión. Como comento, tenemos otra vela de rechazo que también la apreciamos en Bitcoin. Este tipo de velas que aún te crean más confusión, además de bastante volumen. Y bueno amigos, el volumen alcista podemos ver que está siendo muy similar al bajista, por eso os digo que ahora mismo pues saber hacia dónde irá el precio es un poco muy aleatorio, así que vamos a ver cómo va evolucionando el precio dentro de este triángulo y cómo evoluciona, hacia dónde decide dispararse. Este sería el triángulo, que aquí tenemos los otros máximos. Así que bueno amigos, dejaremos el análisis por aquí. Veremos hacia dónde se dispara. Si el precio pues sube, pues podríamos hacer un pequeño análisis de hasta qué punto podría llegar el precio. El punto objetivo pues sería hasta esta zona de aquí, los 34.000, aproximadamente un beneficio de 10.000. Así que muy interesante esta operativa, además de poder gestionar con bastante margen, pues poniendo un stop loss hasta la zona inferior. Esto primero habría que comprobar hacia dónde se dirige el precio tras salir de esta zona, y luego pues ya veríamos la orden de entrada y pues dónde poner el stop loss, si en este punto de los 20.000 o si sin embargo cubrir más y dejarnos en los 17.000, que sería pues el mínimo de estos últimos meses, hasta esta zona de aquí, que serían casi similares amigos. Tenemos este doble soporte, así que esta zona pues también le costará de superar, de bajar el precio por esta zona de aquí. Así que iremos viendo la información que nos da a mesura que avanza dentro de este triángulo. Así que amigos, muy importante. Vamos a ver hacia dónde evoluciona. Ya teníamos este triángulo anterior que, como podéis apreciar, pues lo cumplió muy bien y el precio pues bajó. Vamos a ver cuánto porcentaje, un 30%. Así que vamos a ver hacia dónde va este segundo triángulo. Sube pues también un 30%. O si decide pues seguir bajando, romper estos mínimos que comento, mínimos tan importantes de aquí. Tenemos triple soporte, así que veremos si supera esta zona. Así que amigos, muy atentos al mercado, cómo va evolucionando, y a los engaños, como os comento, que puede ser posible que, a pesar de que haya malas noticias, como ahora muchos inversores habrán salido, pues han empezado a comprar muchísimo pues los fondos o las ballenas, llamadlo como queráis, o las manos fuertes. Y pues podría ser que viéramos, como comenté en anteriores vídeos, una subida antes de marzo,
que es cuando la Fed pues dirá el tipo de intereses. Y aunque esa noticia, como os comento, puede ser mala y que también afecte bien al mercado, porque hemos visto muchísimas locuras aquí en el mercado bursátil, mercado de las criptomonedas. Así que bueno, mis queridísimos amigos, si quieren que analice alguna criptomoneda en especial, me lo dejan en los comentarios. Ya saben que es todo un placer. Y veremos cómo va evolucionando Jiffy Coin, Yearn Finance, precio actual de 24.523. Vamos a dejar este análisis aquí. Tenemos el precio por debajo de esta zona. Tenemos el triángulo tener en cuenta. Así que cada uno, sobre todo, que tome su propia decisión, que haga su propio análisis, mire fundamentales, de qué trata el proyecto, los planes al futuro para el proyecto. Así que estudiadlo muchísimo, haced análisis con paciencia. Cada día se aprende, amigos, se fallará muchísimo. Veis que nosotros pues empezamos con pequeños paquetes, así pues minimizar pérdidas. Así que muchísimos éxitos a todos, muchas gracias por acompañarme en este análisis. Os he comentado, pues cualquier comentario me ayuda muchísimo, si le podéis dar me gusta y si os ha gustado, pues os suscribís y activáis las notificaciones para no perderos ningún análisis, que cada día pues realizamos algún análisis de una criptomoneda nueva, realizamos análisis pues de criptomonedas que hemos ido analizando a lo largo de este tiempo, pues ya que ya tenemos pues más experiencia. Así que bueno, amigos, espero que disfruten de este contenido. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos y nos vemos en el próximo análisis.